Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos nuevamente. Este es su canal, canal de entrevistas, pláticas, charlas, como quiera llamarlo. Pero ya sabe que aquí siempre encontrará contenido bastante interesante y contenido de conocimiento. Eh, Antes que se me olvide, por favor, no sea malito, regálenos un like, suscríbase al canal, píquele a la campanita de las notificaciones que está por aquí abajo para que se entere cuando subamos contenido nuevo, por favor, y comparte este video, ayúdenos compartiendo este video pues con todos los que puedan, ¿no? Amigos, familiares, conocidos, desconocidos, enemigos, a quien le caiga mal, a quien le caiga bien, pero ayúdenos a compartirlo para seguir llegando a más audiencia y así nosotros seguir generándole contenido de este tipo. Yo soy su amigo Mario Rangel y el día de hoy tengo el gusto de platicar con un filósofo, el cual nos viene a hablar desde sus perspectivas, desde el otro lado del mundo de donde vive él. Recuerden que nosotros estamos en México y bueno, él está en Chile, pero la filosofía es un tema universal y nos viene a platicar un poco de lo que él ha venido desarrollando. Está con nosotros Benjamín Rojo. Benjamín, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo a todos? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Mario. Bueno, aquí en Chile buenas tardes, finalmente son las 3:15 de la tarde acá en Chile. Agradecer enormemente primero la invitación que me hiciste Mario en esta charla, conversatorio, simposio también que le podemos llamar acá en Chile. Y ojalá que sea ameno, que sea entretenido para quienes los quieran ver. También ojalá yo lo voy a difundir y ojalá que también puedan difundir también. La idea aquí no es hacerse famoso, sino que simple y llanamente llevar ideas y que otros la puedan compartir, la verdad, las cosas. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Esparcir y regar el conocimiento que a lo mejor pudiésemos tener nosotros, o en este caso tú con los temas que nos traes, ¿no? Oye, pero Claro. antes de entrar en materia, cuéntanos quién es Benjamín, qué haces, a qué se dedica. Bueno, yo soy, como tú decías, Benjamín Rojo, soy chileno, tengo 39 años, voy a cumplir 40 este año. A mí me gusta siempre llamar mi familia porque finalmente es mi pilar, ¿no? Lo que me sostiene. Estas ideas locas de los filósofos que me encierran muchas veces, entonces son importantes para mí. Mi familia está constituida por mi señora, tengo un hijo de 3 años que se llama Santiago y dos perritos, la Patita y el Coco, que ahí son dos puxitos. A ver, un poquito de mi trayectoria. Yo soy licenciado en filosofía. Yo me titulé el año aproximadamente 2014 de la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Jesuita acá en Chile. Luego de eso, yo estuve en Santiago, me vine a Antofagasta y en Antofagasta me dediqué a hacer un posgrado. Y saqué un magíster que se llama Maestría en México, creo, en Educación. Y tengo un par de diplomados en Filosofía para Adultos, perdón, Educación para Adultos, Filosofía para Niños. Y este último tiempo me he dedicado mucho a la pedagogía también. Entonces, la verdad que también me especialicé en ese tema. Entonces, la verdad que eso en cuanto a estudio. Y en cuanto a escrito, o en cuanto a corriente, o en cuanto a cosas que estoy haciendo, la verdad estoy preparando en este momento un paper que tiene que ver justamente con filosofía para adultos, ¿no? Sabemos que la filosofía está en la universidad, está en los colegios, pero en Chile, Chile no mucha gente termina la secundaria o cuarto medio. Entonces, hay mucha gente que trabaja, que tiene 40, 50 años, que no ha terminado sus estudios formales y que tiene que hacer filosofía. Y ahí efectivamente creo que es un campo que no está bien investigado y por ahí estoy metiéndole un poquito de pensamiento crítico, conocimiento. Y en eso más o menos estoy ahora, además de escribir algunos articulitos para un diario de vez en cuando, pero eso es como lo que me muevo finalmente. Oye, Benjamín, pero yéndonos al principio, ¿por qué, ¿por qué decides tú, te inclinas por la filosofía? Bueno, buena pregunta, Mario, la verdad, las cosas. Y yo creo que es difícil responder para alguien que estudia filosofía, ¿por qué te inclinaste por la filosofía? Eh, Quiero partir responder esta pregunta con una palabra que es clave y que es clave para poder entender por qué estudiamos filosofía. Hoy en día la sociedad globalizada por lo demás premia mucho lo útil en el fondo de el para qué sirve. Si yo estudio ingeniería, por ejemplo, voy a tener una utilidad práctica de decir voy a construir, no sé, un edificio, voy a hacer esto, esto, otro, y alguien lo ve y tiene una utilidad. La filosofía es todo lo otro contrario. De hecho, mi mamá me decía, recuerdo, ¿no? Va a estudiar filosofía, va a terminar casi viviendo bajo un puente. La típica, ¿no? O vendiendo libros quizás, o quizás trabajando en una librería, qué sé yo. ¿Qué
que puede ser, no digo que no pueda ser o no, pero puede ser. Eh, y desde ahí, entonces, yo siempre en el colegio fui como contra ese utilitarismo, la verdad, las cosas. Como que siempre me dediqué al pensamiento crítico y desde ahí ir descartando eso lo útil que la sociedad ve, porque lo útil quizás filosóficamente tiene otra mirada. Y entré a, bueno, en el colegio fui humanista, siempre me ha gustado la humanidad y la verdad que también me gusta mucho leer y escribir y me iba mejor que las matemáticas, por ejemplo, ¿no? A mí me cuesta memorizar finalmente. Esas fórmulas que en el colegio me iban muy mal en matemáticas, tenía que esforzarme mucho para sacarme un nota azul, qué sé yo. Y me fui por las humanidades y decidí, dije, si voy a estudiar filosofía, pues si voy a estudiar humanidades, que sea el extremo de las humanidades. Y el extremo de las humanidades es filosofía, porque desde ahí nace el pensamiento, todo eso. Y ahí, bueno, la verdad que estaba un poco dudoso, qué sé yo, y antes de entrar a la filosofía, entro al seminario para ser sacerdote. Entro al seminario, bueno, duré 2, 3 años y decidí salirme, no alcancé a estudiar la filosofía. Pero desde ahí también fue un encontrón también con Dios en el tema racional y fe. Y ahí nació ya una vocación un poco más abrupta hacia lo filosófico, hacia lo racional, hacia encontrar quizás nociones racionales que me puedan explicar ciertas cosas de la vida que a veces uno no logra entender. Y por eso me dediqué o empecé a estudiar filosofía y decidí estudiar licenciatura, no pedagogía, que hay que hacer una diferenciación ahí. ¿Por qué? Porque la licenciatura son 4 años de filosofía pura finalmente, ¿no? Hay ramos que la pedagogía no los tiene. Y la pedagogía tiene ramos de educación y de filosofía. Yo no, me fui muy extremo, entonces me dediqué a la filosofía. Como por ahí un poquito va el tema de por qué la filosofía. Oye, pero bueno, retomando lo que habías comentado, que habías entrado al seminario, eh, pues vaya, la filosofía religiosa, pues pues lleva una dirección muy marcada, ¿no? Reglas de cómo te debes comportar, qué debes hacer. Nada que ver con la cuestión filosófica, pues, de la universidad, ¿no? De una carrera para una forma de vida. ¿Cómo compaginas tú o cómo lograste tú embonar estas dos partes, ¿no? La parte religiosa con la parte filosófica, porque supongo que cuando diste ese brinco del seminario a la carrera, pues sí, tuviste ahí algunos encontrones de ideas. ¿Cómo lo sorteaste? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La verdad es que eso es un tema súper complejo, la verdad, Mario. Y yo creo que quizás muchos, personas cristianas que quieran estudiar filosofía, a lo mejor se hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Será contraria a la fe? La verdad que yo en un momento como que intenté acertar de la fe por el plano filosófico, la verdad, las cosas, ¿no? Me metí mucho en la filosofía nietzscheana, en la filosofía kantiana, la filosofía heideggeriana, qué sé yo, ¿no? Siempre me ha gustado lo contemporáneo. Pero empecé a cachar también, empecé a ver que no son incompatibles finalmente, no son incompatibles. Yo siempre le digo a mis alumnos que no es que teología vaya por acá y filosofía vaya por allá, sino que son una mezcla que se van entrelazando finalmente, así como tal cual. Y de hecho, bueno, yo intento serlo demasiado, intento por lo menos ser objetivo en mis clases y sacarme un poco la máscara cristiana para poder ver autores como Sartre, como Benjamin, por ejemplo, que son autores que son un poco más fuertes y críticos frente, y de hecho el mismo Nietzsche, frente al pensamiento moral cristiano finalmente. Pero también tiene eso lindo de que la filosofía me ha ido en mi vida personal por lo menos, ayudando a encontrar fuentes razonales o casi razonales a la existencia de Dios finalmente, ¿no? No digo que lo encontré, Dios existe por esto, no, eso es muy tomasino, ¿no? Pero sí me ha ayudado por lo menos a cuestionarme desde un plano racional la existencia de Dios y creo que eso es muy lindo. Un cura me decía alguna vez que el dudar no era malo finalmente, ¿no? El dudar es bueno finalmente cuando quieres encontrar una verdad, que es lo que hace la filosofía, de alguna forma, ¿no? Y de hecho la filosofía griega tiene que ver con los dioses también. Entonces, y la filosofía medieval también, por lo demás, ¿no? Yo creo que hay una mala mirada muchas veces de estos filósofos que intentan correr la filosofía cristiana, pero yo siento que tienen mucho que aportar. Yo no sigo la corriente de filosofía cristiana, no la sigo finalmente, pero sí creo que me ha servido de alguna otra forma para poder encontrar o para poder dudar de forma racional y fundamentada sobre algunas cosas que son importantes para los creyentes. Solamente antes de concluir, eh,
Creo también que hay muchos filósofos que toman conceptos cristianos finalmente, ¿no? Como el concepto, por ejemplo, de la bondad, el concepto, por ejemplo, de eh, la compasión que habla Jesucristo, y la toma a otro plano finalmente, que es lo que yo intento hacer. Y de hecho, Levinas, que dice mi tesis en Levinas, habla mucho de cómo miramos al otro, ¿no? El rostro del otro, la responsabilidad con el otro, y eso es muy cristiano también, finalmente. Entonces, hay que saber sí diferenciar, pero tienen muchas cosas en común, sobre todo en el plano ético de la filosofía con la religión cristiana, por lo menos, o católica, que es la que yo intento, o que mi fe está ahí. Oye, pero bueno, acabas de mencionar una palabra que creo que es bien clave, ¿no? Y de aquí creo que se puede partir a a muchas direcciones. El dudar. Vaya, caray, debemos nosotros, un filósofo ya hecho, eh, ¿cómo hace la filosofía? Porque vaya, caray, tú vas a la escuela y te enseñan pues varias corrientes y las estudias un autor, estudias otro, estudias 10, 20, 30 autores y al final de cuentas nada más los estudias, pero hay muchos filósofos que ya nada más pues no quieren salir de lo ya hecho, ¿no? Tú como un filósofo que eres, ¿crees que el filósofo no debe dudar y solamente centrarse en esos caminos que están? ¿O el filósofo debe hacer filosofía nueva en base a esos conocimientos adquiridos? ¿Tú cómo lo ves? Hay varias listas, la verdad, las cosas lo que tú preguntas, Mario. Primero, yo creo que los profesores de filosofía caemos muchas veces en enseñar, y ya digo enseñar, porque ya enseñar es un dogmatismo puro, ¿no? Así como, porque ni siquiera es pensar, no, enseñar, enseñamos, ¿no? Casi adoctrinamiento, no podría decir, ¿no? Pero bueno, enseñamos historia de la filosofía, y es lo que en un principio tú me dijiste, ¿no? Que es pasar al pensamiento de Aristóteles, de Sócrates, después seguir por el medioevo, por Plotino, por Tomás de Aquino, Agustín, después Descartes, y así sucesivamente hasta llegar hasta el día de hoy. Po. Pero eso es una historia de la filosofía. Y eso efectivamente yo lo puedo encontrar incluso hasta en la web. De hecho, Wikipedia, que no es una fuente que yo cite nunca, pero tiene datos relevantes finalmente, memorísticos uno podría decir. Entonces, los profesores caemos mucho en eso, en enseñar en historia de la filosofía, que son las corrientes y todo eso. Yo creo que la filosofía, y aquí va con el dudar, ¿no? Tiene que ir por el otro lado. La filosofía tiene que ir justamente por formar un pensamiento crítico y que ese pensamiento propio, por lo demás, aprenda a pensar. Y cuando yo digo aprenda, es algo que tiene que ser continuo, de siempre. De hecho, cuando uno dice filosofía significa amor a la sabiduría, el que ama verdaderamente algo, lo ama para siempre. Y siempre lo está buscando, siempre está encontrando nuevas formas de poder conquistarla o conquistarlo. Hoy en día los chiquillos dirían conquistarle, Chile, ¿no? Pero en ese sentido, creo que la filosofía nos invita a dudar. Yo creo que el que no duda, no pregunta. Y si no pregunta, no filosofamos. Y las preguntas tienen que nacer desde algo. Entonces, va entrelazado porque si yo le paso, por ejemplo, a mis estudiantes el pensamiento kantiano de la razón, un estudiante tiene todo el derecho de preguntarme, profe, ¿y qué entiende Kant por razón? ¿Y qué es la razón? ¿Razonar es lo mismo que pensar, por ejemplo? Que podría ser un estudiante, ¿no? Los estudiantes la verdad que no me hacen ese tipo de preguntas, pero yo ojalá que algún día me la hicieran. Pero, pero esa pregunta, por el solo hecho de hacérmela a alguien, yo digo, tú estás filosofando. Que es muy distinto a que alguien me pregunta, profe, ¿qué es la filosofía? La filosofía, cuando ya tú pasas, perdón, para ejemplificarlo mejor, yo en mis pruebas, en las pruebas que paso en la universidad, por lo demás, siempre hay una pregunta que digo, formule 3 preguntas que le surgieron a usted en la clase y respóndela usted mismo a una de ellas. Y son 10 puntos regalados, 5 puntos. Pero más allá de que sea un regalado, es porque yo estoy incentivando al preguntar, al dudar, y estoy incentivando también a esto de que, no sé si alguna vez te pasó en la universidad, Mario,
de que los profesores muchas veces preguntamos lo que nosotros queremos que el alumno sepa. Pero ¿alguna vez te pasó, Mario, de que tú estudiaste tanto, tanto, tanto y no te preguntaron lo que estudiaste? Te Claro. frustra, ¿cierto? Entonces, yo en mis pruebas o evaluaciones, yo premio eso. Porque si el estudiante consideró algo más importante que yo no, ahí está, formula una pregunta y respóndetelo. Entonces, yo creo que la duda es clave no solo para la filosofía, sino que para la vida en general, para el cuestionamiento, para el pensamiento y para, obviamente, para un buen filosofar. Oye, ahorita que mencionas este ejemplo de formule tres preguntas y respondas una, eh, vaya, yo lo que veo es que es el claro ejemplo de, pues, de desarrollar filosofía en un estudiante. Me parece genial, pero yéndonos un poquito más a un nivel ya de filósofo, un filósofo ya hecho y derecho, por llamarlo de alguna forma, cuando alguien llega con estos filósofos ortodoxos, por así decirlo, y llega con su pregunta formulada y respondida también, y la lee este personaje, y dice, no, así no es, así no va, porque el autor tal dice esto. O sea, para mí, entonces, pues, no es un filósofo, está repitiendo una receta de cocina. ¿Tú qué piensas de eso? Sí. Bueno, yo, primero, como te decía en un principio, yo soy el peor memorista del mundo, yo creo, ¿no? De hecho, nunca me recuerdo el nombre de mi estudiante. Entonces, yo intento, de hecho, yo odio las pruebas con alternativa, para mí están obsoletas, por lo menos en filosofía, ¿ya? Porque es memorística, finalmente. Cuando un estudiante me responde algo tan textual, yo primero lo dudo porque si es tan textual, o me copió, o tiene una memoria del porte en buque. Y le coloco ahí, o después lo llamo y le pregunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quiso entender por lo que me escribió? Porque finalmente yo no busco lo que dijo el autor. Y aquí hay una palabra clave, Mario, que se llama interpretación. Y la interpretación, dícese, que es lo que el estudiante, en este caso los que me están escuchando por lo menos, logran comprender de mi mensaje, sin salirse obviamente del marco, porque si me dicen, no, es que habló de matemática, no, pues no tiene nada que ver, ¿o no? Pero finalmente habló de esto, es una interpretación con fundamento, con reflexión, con preguntas. Entonces, eso cambia mucho algo textual que perfectamente acá en Chile, no sé, podría ser, por ejemplo, no quiero hablar de ninguna disciplina, ¿no? Pero cuando me pregunta alguna fecha, por ejemplo, o en qué parte está la vena tanto, eso es, sí, quizá otra disciplina, probablemente. Pero en filosofía yo creo que los que hacemos filosofía, los que intentamos hacer, creo que tenemos que ir por otro lado. Y de hecho, yo siempre les digo, este es un pensamiento, ¿no? Y va con esto. Yo veía tu entrevista anterior y decía, claro, de hecho, Dussel decía que los filósofos o los latinoamericanos, cuando escribió el texto Filosofía de Liberación, somos meros títeres de un pensamiento europeizante. Finalmente, nos vamos a doctorar a Europa, a Alemania, a Lovaina, a España, ¿y qué hacemos? Repetimos lo que nos enseñan de allá a cabo. Eso es lo que hacemos finalmente, ¿no? Lo que hacen algunos finalmente, ¿no? Igual me incluye porque muchas veces caigo en eso. Dussel dice eso, meros títeres. Eh, y cuando yo leí eso dije, a mis cabros, entonces, bueno, a mis cabros, mis chiquillos acá en Chile, ¿no? Que es lo mismo. Es que digo cabros porque un profesor se ríe porque cabros en México parece que tiene que ver con otra connotación. Sí. Pero bueno, a los chiquillos alumnos en Chile, y dije, ¿cómo les voy a repetir la misma definición de filosofía de siempre, ¿no? Entonces, me tuve que reinventar, o mejor dicho, en términos derridacianos, ¿no? De Derrida, de construir un poco mi pensamiento para construir un nuevo concepto. Y no sé si creé o no, pero por lo menos realicé un concepto nuevo de filosofía que no está en ninguna parte, de hecho si lo buscáis en la web no lo vas a encontrar porque creo que es mío, en que la filosofía para mí es un pensar en la realidad y al hombre dentro de ella. Ese es mi concepto de filosofía. Eso es lo que yo creo que es la filosofía, un pensar en la realidad y al hombre dentro de ella. En ese sentido, entonces, cuando yo les digo y les explico, porque no solamente basta con definirlo entre comillas, tú tienes que explicar
qué entiendes por pensar, qué entiendes por realidad y qué entiendes por hombre, o ser humano en este caso, ¿no? Entonces, cuando los chiquillos me definen, yo coloco filosofía y me colocan mi frase textual, no es que esté mal, pero está incompleta. Porque no me basta con que me memoricen. Es qué entendiste tú de esa frase. Y para cerrar el tema de la pregunta que me hacías, Mario, yo creo que por ahí va eso, ¿no? No me interesa a mí que un estudiante cite textual a alguien. Y no es que esté malo, Mario. Está bien. Pero para lo que la filosofía busca, está incompleto. Yo nunca le voy a decir a un alumno, eso está malo. Porque finalmente lo frustráis. Finalmente, hoy día la sociedad de jóvenes, que aquí en Chile llamamos generación de cristal, finalmente porque tú los tocas y se rompen, entonces hay que ser muy sutil. Entonces, decirle malo es como casi lo podéis matar el pensamiento filosófico. Entonces, hay que ser sutil, decirle, ¿sabes qué? Está incompleto, ¿sabes qué? Le falta esto, ¿sabes qué? ¿Qué entiendes tú por esto? Entonces, desde ahí ya empiezan a decir, ah, profe, tiene razón, aquí, allá, y empiezan ellos a interpretar y crear un concepto desde aquello. Oye, precisamente estás tocando un tema bastante interesante, ¿no? Que yo creo que a nivel filosófico, podría decir, no sé si a nivel América, Latinoamérica, eh, es muy común. Eh, ¿qué busca o sea, qué busca la filosofía en los estudiantes? Mm. No que busca un estudiante en filosofía, porque no que busca un estudiante de la filosofía, porque lo que busca es aprobar la materia. ¿Qué buscas tú como profesor, como filósofo en el estudiante? Siempre yo les coloco siempre los objetivos que propone el ministerio, obviamente, porque hay que hacerlo, pero también les coloco el objetivo que tiene el profesor. Y el objetivo que tengo yo es formar personas con un pensamiento crítico. Eso es como mi ideal, es lo que yo busco. Es complicado, Mario, la verdad, las cosas, porque los chiquillos hoy día les cuesta mucho leer. O sea, estamos en una época de lo inmediato, ¿no? O sea, y así pongo un ejemplo, ¿verdad? El celular no me carga en 3 segundos y me pongo nervioso, empiezo, oye, ¿qué pasó? ¿No? Es impresionante. Entonces, buscamos lo inmediato, así como lo queremos todo ya. Y la filosofía no, po. La filosofía es todo lo contrario, po. La filosofía justamente es detenerse cuando todos siguen avanzando. La filosofía es parar cuando todo el mundo va a una dirección. La filosofía es buscar otra dirección, es ir contra la corriente, finalmente, ¿no? Entonces, es romper paradigmas. Y para eso, no solamente necesitamos que alguien, un profesor X de filosofía o un filósofo, enseñe a pensar. La filosofía tiene que ver también con un autopensamiento. Y eso es muy socrático, por lo demás, ¿no? Que va en el interior. Entonces, si tú no incentivas al estudiante a leer, es muy difícil formar una persona con pensamiento crítico, por lo menos en secundaria. En la universidad un poco más distinto porque finalmente son un poco más grandes, pero depende de la carrera. Porque le hago filosofía a ingenieros y no me pescan filosofía, pero si le hago a abogados, sí noto la diferencia, porque los abogados como que tienen la costumbre de leer más. Pues. Los ingenieros son más prácticos finalmente, entonces les cuesta un poquito más también y les cuesta un poquito más la lectura. No digo todos por lo demás, pero finalmente es como una parodia que hice. Entonces, si no leen, si no leemos, es difícil, Mario, lograr eso. Entonces, es una gran crítica a los filósofos, porque los filósofos escriben para filósofos, no escriben para gente normal como tú y como yo. Entonces, si yo pesco un libro, por ejemplo, voy a leer acá, me tengo a mano, tengo Vigilar y Castigar de Foucault. Si yo soy una persona cualquiera y ya tengo un libro de 200 páginas, y así, un claro te va a decir, chao. O sea, ni siquiera lo va a mirar o con suerte va a buscar en YouTube el resumen del resumen del resumen. Entonces, necesitamos lo que la verdad que filósofos para mí es mucho decir, ¿no? Los licenciados en filosofía o los que los dedicamos a la filosofía, necesitamos bajar la filosofía a un lenguaje más común, de alguna forma, cosa que pueda llegar no solamente a los filósofos, a los que les interesa la filosofía, sino que llegue al estudiantado en general. Si yo logro eso, Mario, créeme que me doy por pagado. Yo busco a mis estudiantes esos, que cuando ellos salgan de la universidad o del colegio, puedan de alguna otra forma pensar críticamente y no
les metan el dedo en la boca como a muchos países y a nivel latinoamericano. Cierro el ejemplo con esto. Hoy en Chile, bueno, en Chile tenemos un sistema de AFP y SAPRE obsoleto. Un sistema de AFP que no sabemos dar las plata, uno te obligan a cotizar, qué sé yo, que se llama acá, como de tu sueldo un descuento. Pero el tema es que después tú así, no sé, 30, 40 millones, te jubilas, o sea, terminas de trabajar a los 75 años y te pagan 200 lucas, o sea, estamos hablando de eh, $250 por ahí, qué sé yo, que no te alcanza para vivir. Entonces, si tú te trabajaste toda la vida para eso, está obsoleto. Eso es meterte el dedo en la boca vulgarmente, ¿no? Para que no nos pase eso, es importante la filosofía. Si yo y formo estudiantes con pensamiento crítico, que no es lo mismo que criticar por criticar, sino que fundamentadamente, reflexionadamente, quizás con autores de aquí a allá, perfecto. Pero cuando yo no voy a ser capaz de pasarle la crítica a la razón pura a mis estudiantes, porque no lo van a entender. Pero si un estudiante me dice, profesor, ¿sabe qué? Yo quiero interesarme en la filosofía. ¿Qué libro me recomienda? Yo le digo, ¿quieres algo relativamente entendible o algo al tiro difícil? Difícil, profe. Toma, usen y entienden. Y después me piden ayuda. Pero por ahí va. Eso es como lo que yo creo que los profesores queremos lograr. Personas con pensamiento crítico que sean capaces de aportar al bien común a la sociedad. Oye, tú como profesor de filosofía, o sea, comentabas hace rato que tú no te fuiste por el lado pedagógico, te fuiste por el lado académico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El lado filosófico, filosofía pura, pero te dedicas a la docencia. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva respecto al nivel de filosofía que hay en la sociedad? O sea, no estoy hablando de una parte del mundo en específico. Quiero hacer la pregunta a nivel global. ¿Tú crees que al mundo le falte filosofía? Yo primero creo que hay una escasez de filosofía. Es porque filosofía es una palabra, no de la palabra, ¿no? Sino que de la filosofía, propiamente filosofía. Porque yo creo que, Mario, en México pasa lo mismo que muchas personas dicen, mi filosofía de vida es, mi filosofía, no sé si te ha pasado a ti en México, Sí, ¿no? sí, Yo sí. aquí vos, todo el mundo, hasta los reclames, de hecho hay una empresa, voy a decir que es Samsung, pero era el G, otra ya, entonces decía, filosofía Samsung. Y yo, en la vida han leído a Kant para decir filosofía, pero bueno, dicen filosofía. O aquí un profesor nos decía, ¿no? Decía la filosofía del Colo-Colo, que es un equipo de acá, que es de atrás pica el indio, ¿no? Pero claro, la palabra filosofía es una palabra muy manoseada finalmente, muy, muy manoseada, y que yo creo que la sociedad en sí, a nivel global, logra más o menos visualizar y captar a lo que se dedica a la filosofía, que es el pensar, que lo encuentran poco útil. Y aquí voy a otro ejemplo. Muchas veces, cuando yo estaba en mi casa y estaba pensando, estudiando todo, llegaban mis papás, ¿qué se decía? No estoy haciendo nada. Y yo estaba, métale pensando en Kant y toda la cuestión, pero para ellos no es nada, porque finalmente el producir tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía, si bien hay un lenguaje de que la gente más o menos sabe de lo que se trata, una, no se atreve a estudiarla. Otro, la pregunta es, ¿para qué va a estudiar filosofía y para qué sirve la filosofía? Porque, insisto, al parecer está esa concepción de que no sirve para nada, pero yo podría explicar eso más, así bien detalladamente más adelante. Y, eh, y he sabido de que países como Perú, por ejemplo, no sé si México, pero quieren quitar la filosofía en los colegios. De hecho, en Chile, en un momento también la quisieron quitar. Y yo escribí un artículo justamente citando el mito de la caverna, ¿no? Que quieren que sigamos sumidos en la caverna finalmente. Y la pregunta que es ¿por qué la quieren quitar o no? ¿Por qué la quieren quitar la filosofía? ¿Qué daño hace la filosofía? Y va entrelazado a lo que te dije de delante, ¿no? Yo creo que si al quitar la filosofía, no solamente están quitando una asignatura, están quitando el pensar críticamente a una sociedad, al Estado, al gobierno. ¿Y por qué? Porque a los gobiernos les da miedo que pensemos finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mayoría? Sigue la corriente. ¿Qué es lo que hace la filosofía? Se detiene. Entonces, si tú me preguntas si hay una escasez de filosofía, yo te diría que sí. Hay una escasez de filosofía, pero no culpo a la gente. Yo culpo a los estados y a los gobiernos, porque finalmente no le dan el auge necesario, pero ¿por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que la gente piense, tienen miedo de que la gente piense críticamente y tienen miedo justamente que la reflexión lleve a otro a pensar, que es el gran miedo que tienen de las humanidades en general.
Por eso que finalmente son las peores carreras pagadas, no le da el auge y la quieren quitar finalmente. Oye, entonces tú eres partícipe de que el objetivo de incluir las materias de filosofía en la academia es para enseñar a pensar a las personas. Yo primero creo, Mario, que la filosofía no solamente se debe impartir en la academia. Por lo menos en Chile está en, no sé si en México cuántos cursos tienen en secundario, ¿no? Pero en Chile, en los 2 últimos años que estoy en el colegio se imparte filosofía, pero para atrás nada. De hecho, yo te comentaba en un principio que hice un diplomado en filosofía para niños, justamente por eso, porque yo tengo la impresión y tengo la certeza de que primero, bueno, esto es muy jasperiano, ¿no? Pero desde que tenemos 2, 3 años ya estamos asombrándonos, estamos dudando, como decíamos, y ya estamos filosofando. Y eso lo perdemos con el tiempo. Lo perdemos por X cosa de la vida, por la memorización, qué sé yo, o simplemente ya no nos interesa saber por qué los aviones vuelan. Pero no, a mi hijo de 3 años me pregunta, papá, ¿por qué un avión vuela? Entonces, una pregunta de rayo, hasta el día de hoy todavía me sorprendo con eso, pero bueno. Entonces, primero quiero partir con que no solamente creo que es necesario enseñar filosofía en la academia, sino que desde pequeño. Segundo, como me comentaba en un principio igual, creo que también que la filosofía debiese salir de la academia. Yo te decía que yo me estoy ahora especializando en un programa que es educación para adultos, que es justamente tú no puedes pasarle corrientes a ellos, así como materialismo, idealismo, ¿no? Porque no lo van a entender tampoco. Es como cuando tú le pasas a un carpintero Kant, ¿de qué? Y probablemente tampoco le sirva de mucho, no lo van a entender. Entonces, yo creo que la filosofía, y es lo que caemos los filósofos, ¿no? En intentar hablar este lenguaje tan así como el Dasein y toda la cuestión, pero finalmente, ¿de qué nos sirve si seguimos pensando en cosas que están más allá de la mera razón? Entonces, hay que bajarla de alguna forma. Hay que ir a aquí les llamamos campamentos, ¿no? Pero hay que ir a las poblaciones más pobres a enseñar filosofía. Hay que ir a las cárceles a enseñar filosofía. Hay que ir a los jardines infantiles a enseñar filosofía. Creo que la filosofía se debe abrir. Es cerrada, sí, y de hecho una de las grandes críticas cuando yo voy a exponer, me tocó exponer una vez en La Paz, en Bolivia, en la Universidad de San Andrés, y yo mi crítica fue ahí diciéndole, ojalá que esto salga de acá, po, que salga de las 4 paredes, que salga de los filósofos que estamos acá y que lo llevemos a nuestra praxis cotidiana finalmente. Entonces, quisiera responder esa pregunta que no solamente hay que enseñar en la academia. Y segundo, si es que solamente la filosofía, si es que la filosofía es enseñar a pensar como yo lo veo, yo creo que la filosofía, más que enseñar a pensar, intenta formar personas con pensamiento crítico. Creo que eso es muy importante más que el enseñar. Formar personas, porque formar no es lo mismo que enseñar, ¿no? La formación incluso va con una autoformación. Personas con pensamiento crítico que se dediquen a preguntar, que duden, que finalmente cuando alguien le dice algo, no se queden callados, puedan responder de forma argumentada y fundamentada. Entonces, finalmente yo creo que la filosofía, como yo la veo desde la pedagogía, busca eso más que memorizar autores y corrientes. Perfecto. Oye, Benjamín, pues el tiempo se nos termina. No Oh, sé si quieras agregar algo más a esta charla que ha sido muy nutrida. sí, oye, se pasó muy rápido el tiempo, la verdad, las cosas. Sí, mira, me gustaría solamente tocar un tema, así que a ver, rasgo, que es el tema de la inmigración. Creo que la filosofía no se puede desenmarcar de un tema tan importante como aquello. Muchas veces, como te comentaba, caemos en este intelectualismo que no nos deja ver justamente la praxis cotidiana. Yo mi tesis la hice en Levinas, leí mucho de la Cortina también, y Adela Cortina me acuerdo mucho, bueno, Levin habla de la responsabilidad con el otro, de cómo miramos al otro, ¿no? De hecho, él habla de su tesis, en la que yo me basé finalmente, es que Levinas dice que cuando tú te fijas incluso solamente en el color de los ojos de la otra persona, la estás objetivizando, la estás tratando como objeto. Y yo creo que hay que romper ese objetivismo y hay que pasarlo justamente a un subjetivismo, ¿no? Como yo lo llamo, que tiene que ver con mirar más allá de la persona, ver las cualidades, Mario, ¿no? Ver no solamente, ¿verdad?, lo que estudiamos, cómo somos, porque, puedo ser gordo, flaco, ya te estereotipo. No, hay que ir más allá de eso. Y yo creo que los países latinoamericanos estamos viviendo un momento tan especial con el tema de la inmigración que nos justamente que caemos en eso, caemos en el racismo, caemos en la xenofobia, caemos en que todos son malos
todos son pobres, vienen acá a quitarnos nuestra pega, nuestro trabajo, qué sé yo. Yo creo que hay que abrir la mirada, hay que ser, en palabras de la Cortina, hay que ser alguien compasivo. Y la compasión no tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, eso es la empatía, sino tiene que ver con colocarse y disfrutar de las alegrías y entristecerse con las tristezas del otro. Entonces, yo creo que hay que humanizarnos más. Ese es el gran mensaje que quería hablar de las cosas. La filosofía tiene eso, ¿no? Tiene la humanización. Creo que nos llama a eso. Uno puede decir, como estudiante, sí, busco el pensamiento crítico, pero antes que eso, hay que ser humano, y yo creo que eso es la labor fundamental de la filosofía, el ser más humanos. Perfecto. Oye, pues una buena reflexión y que invita a desarrollar más temas. Pero bueno, oye, compártenos tus redes sociales, y dónde pueden saber más de tu trabajo las personas que nos ven. Sí, mira, yo no tengo todavía un blog de manera personal, lo estoy creando, la verdad. De hecho, no lo he querido sacar porque quiero sacar un libro ahora, entonces lo estoy dejando stand-by para que no se me anticipen, ¿ya? Pero tengo algunos escritos por ahí, algunas ponencias, algunas exposiciones que he hecho en Chile, que he hecho en Bolivia, creo que en Argentina también, para que puedan disfrutar y puedan leer. Bueno, mi Facebook es Benjamín Rojo Segovia. Si alguien me quiere seguir, la verdad, las cosas, yo ni un problema. Si alguien quiere saber más de filosofía, que le llamó la atención, porque nos faltaron muchos temas, la verdad, las cosas, yo no tengo ningún problema, es que me escriban, que me digan, les doy mi WhatsApp, todo eso, para que podamos seguir dialogando. De hecho, creo que tu invitado pasado nos invitaba, para la redundancia, a compartir algo de la filosofía, el diálogo filosófico, no me acuerdo cómo se llamaba, lo que nos Sí, invitó. Yo me suscribí, pues, le puse me gusta, todo, porque finalmente, verdad, creo que si algo bueno trajo la pandemia es que nos acercó virtualmente. sí. Sí, probablemente sin pandemia nunca se hizo esta conferencia o esta charla, qué sé yo, no se conocía amigos mexicanos. Así que eso es algo bueno, por lo menos, que nos acerca. Así que Benjamín Rojo Segovia, los que quieran seguirme en Facebook, la verdad, están ahí. Pongo cosas de mi vida también cotidiana, ¿no? Pero obviamente el amor a la filosofía, si a alguien le interesa, estoy abierto a poder conversar y a que me inviten de nuevo, quizás también. Perfecto. De todas formas, a los que nos ven y nos escuchan, vamos a dejar el enlace para su Facebook de Benjamín aquí abajo en la descripción del video. Nada más le va a picar y lo va a mandar directamente a su página. Oye, Benjamín, pues fue un placer charlar contigo. Ha sido una plática bastante sustanciosa. Y bueno, ahora que saques tu libro, esperemos también tener por ahí una charla respecto a este. ¿Te parece? Sí, sí, súper bien. Ahí te voy a ubicar cuando saque el libro y ahí lo presentamos, qué sé yo, para que la gente lo pueda buscar en internet, leer, qué sé yo. Así que eso, pues. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Ojalá que reproduzcan este video. Insiste, la idea aquí no es hacerse famoso, sino compartir experiencias en mi caso, de la filosofía cotidiana, y estar abierto siempre a cualquier pregunta. Voy a dejar mi enlace en mi Facebook para que también puedan preguntarme lo que quieran en cuanto al plano filosófico. Eso, un abrazo a Exactamente. todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Seguimos en contacto, Benjamín. Chao, chao.